Hola, mi nombre es Zulma. En esta oportunidad estaré presentando el tema relacionado con la corteza cerebral, sus partes y los tipos de neuronas. La corteza cerebral es la parte que cubre ciertos órganos, también es un tejido orgánico que está compuesto de sustancia gris. Cubre los hemisferios del cerebro y tiene un grosor de unos pocos milímetros. Podemos decir que también se compone de diferentes capas más o menos numerosas según la región del hemisferio cubierto. La corteza cerebral es responsable de lo que llamamos las funciones nerviosas desarrolladas. Se agrupan en áreas de funciones diferentes, incluyendo las sensoriales, también las motoras y la asociación. La corteza cerebral participa en numerosas funciones cognitivas, particularmente entre otros ciertos sentidos. Dentro de ellos tenemos el lenguaje, las acciones voluntarias de la motricidad y la memoria. Aparte de la corteza cerebral, estos se distinguen en tres tipos básicos de corteza. Tenemos la isocorteza, o también conocida como neocorteza, que es el último en aparecer en la evolución del cerebro, es el encargado de los procesos de raciocinio, así por decirlo, de la parte del cerebro consciente. También la paleocorteza, que se origina en la corteza olfativa. Arquicorteza, constituido por la formación del hipocampo. Esta es la parte animal o la parte instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Dentro del córtex se puede distinguir áreas modernas y con capacidad de procesar la información más eficaces. Dentro de ellos podemos mencionar que tenemos la del neocórtex, que también es conocido como el asiento soporte principal del registro de lo simbólico. Asimismo, el lóbulo temporal contiene neuronas que captan calidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora principal, el cual se encuentra en las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en funciones de las partes del cuerpo. El lóbulo parietal aloja la corteza sensomotora primaria compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. También se organiza en función de las partes del cuerpo. Y por último, el lóbulo occipital, que contiene la corteza visual primaria localizada en la parte inferior. Procesa la información visual que llega a la retina. Asimismo, las neuronas se clasifican y dentro de ellos tenemos los tipos de clasificación que se pueden establecer en base a distintos criterios. Dentro de ellas tenemos, según la transmisión del impulso nervioso, existen dos tipos de neuronas, que son la neurona presináptica. Como ya se había dicho, la unión entre dos neuronas es la sináptica. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera el espacio sináptico para que pase a otra neurona. La neurona postsináptica es la unión sináptica en la neurona que recibe el neurotransmisor. Asimismo, se clasifica según su función. Dentro de las funciones tenemos que las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera. ¿Qué son las neuronas sensoriales? Las neuronas sensoriales envían información a los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Las neuronas motoras, este tipo de neuronas envían información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimientos o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Asimismo están las interneuronas, también conocidas como neuronas integradoras o de asociación. Estas conectan con otras neuronas, pero nunca son receptoras sensoriales o fibras musculares. Ellas se encargan de realizar funciones más complejas y actúan en los actos reflejos. La tercera clasificación, según la dirección de impulsos nerviosos, dentro de ellas tenemos que son las neuronas aferentes. Estas se consideran de tipo nerviosas, son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Tenemos también asimismo la neurona eferente.
Estas son las neuronas motoras, se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Asimismo, se clasifican según el tipo de sinapsis. Dentro de este tipo tenemos que las sinapsis se pueden encontrar se clasifican también en dos tipos de neuronas, que son las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Dentro de las neuronas excitatorias encontramos que son aquellas que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas exhibitorias son aquellas que el resultado de esta sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Tenemos también dentro de eso, tenemos la neurona modulatoria. Esta neurona son las que se encargan de desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al excitatorio o inhibitorio, pues no genera una señal transmisora, sino que la regulan. Esas neuronas transmisoras se conocen como neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor parcial. La quinta clasificación tenemos según el neurotransmisor. Dentro del neurotransmisor encontramos que existen las neuronas serotoninérgicas, que son las neuronas que transmiten el neurotransmisor llamado serotonina. Está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Las neuronas serotoninas están relacionadas, entre otras, con el estado de ánimo. Dentro de esa misma clasificación encontramos las neuronas dopaminérgicas, que transmiten la dopamina, una neurona transmisor relacionado con la conducta adictiva. Asimismo encontramos la neurona glutamatérgica. Este tipo de neurona transmiten glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. Según su morfología externa, se clasifican también las neuronas unipolares o pseudounipolares, que son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón. Dentro de esa misma clasificación encontramos las neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas que salen del soma. Una actúa como dendrita y otra actúa como axón. Suelen localizarse en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Allí mismo encontramos las neuronas multipolares. Son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Estas poseen un gran número de prolongaciones de entrada y una sola de salida. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Asimismo encontramos varios tipos de neuronas. Son neuronas de espejo, las neuronas piramidales, neuronas retinatorias, neuronas olfatorias, neuronas en cesta o canales.